Los falsos positivos hace referencia para las personas que nos ven en diferentes partes del mundo al asesinato sistemático por parte del Estado colombiano de alrededor de 10.000 personas que perdieron la vida de una manera vil, fueron llevadas a zonas rurales del país, se les colocó armamento en sus manos, se les colocó uniformes para hacerles parecer como guerrilleros, en algunos casos también como paramilitares, y fueron asesinados con el fin de generar esa sensación de que el gobierno estaba ganando la guerra a las guerrillas. Fueron asesinados para que militares obtuvieran ascensos, obtuvieran incluso dinero y días de vacaciones. Para hablar sobre este tema, sobre la conmemoración de estos 12 años de lucha por la verdad, vamos a hablar con dos de los ponentes de ese evento que se va a realizar este sábado a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Nos vamos directamente primero a Bogotá. Allí está Carlos Saavedra, él es fotógrafo y coautor del proyecto Madres Terra. Carlos, un saludo cordial para ti, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David. Pues sí, nosotros llevamos en este proceso con las madres desde el 2013. Pues yo estaba trabajando en ese momento en Soacha, pues estábamos trabajando en Soacha. Y pues a mí me dijeron que si me interesaba trabajar con un grupo de mujeres de la comunidad. Y bueno, eso fue en el 2013, lo de los falsos positivos explotó en el 2008. Entonces, pues cuando a mí me dijeron, yo pregunté con qué grupo de mujeres. Me dijeron, no, que las madres de los falsos positivos, los mal llamados, ¿no? Falsos Sí. positivos. Entonces, pues nada, a mí pues me sorprendió mucho, pero yo dije que de una, que me interesaba pues hacer la propuesta. Y es aquí donde pues la persona que a mí me conecta con las madres y que me dice eso es Sonia Vargas. Ella era en ese momento era la directora de la unidad de víctimas de Soacha, y en ese viaje hacemos el enlace con las madres. Precisamente tenemos a Sebastián Ramírez en la ciudad de Nueva York. Sebastián, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre dispuestos a hablar más del proyecto. Bueno, Sebastián, empezamos contigo. ¿De qué se trata el evento? ¿Cómo se va a celebrar cómo se va a conmemorar estos 12 años el próximo sábado? Pues sí, el evento es una conmemoración de no solo de la pérdida de estos muchachos, del crimen atroz de los falsos positivos, pero sí en cierta parte es una reflexión sobre la lucha que han llevado estas madres durante todo este tiempo en, en sus esfuerzos por hacer memoria, en su lucha por no permitir que estas muertes queden en el olvido. eh, Han sido unos esfuerzos verdaderamente heroicos, en nuestra opinión, que han tomado muchas formas. Han estado en los juzgados, han estado en las calles y también han estado muy metidas en proyectos de memoria, en proyectos artísticos, de los cuales pues obviamente nosotros hemos participado. Entonces, pues en este proyecto hablamos precisamente de esta parte, de esta lucha y de cómo hacemos memoria a través del arte. Entonces vamos a estar reunidos con algunas de las madres, con las líderes de la organización que ellas crearon, Mafapo, Ujú. eh, y vamos a estar hablando precisamente de cómo podemos hacer historia, de cómo podemos luchar contra la impunidad y cómo podemos seguir, a pesar de tanto tiempo, seguir buscando que se revele qué pasó en verdad con estos muchachos. Muy bien, Carlos, ¿qué se ha conseguido en estos 12 años de lucha por parte de Mafapo y especialmente desde que usted ha empezado a colaborar con ellos de alguna manera en esta manera artística? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué objetivo se ha conseguido? Pues yo creo que desde un principio lo que ellas hicieron fue algo histórico y de coyuntura en la historia reciente de Colombia. Desde el momento en que ellas salen a denunciar pues, lo que les pasó a sus hijos, que para mí, pues creo que para muchos pues, fue por el amor que le tenían a sus hijos
y por eso estaban dispuestos a irse en contra de todo, pues ahí se crea un precedente muy fuerte en base en cuanto a las víctimas de nuestro país. Y después, todo lo que viene después ha sido por la lucha de ellas. O sea, ha sido, como decía Sebastián, a través del arte, a través de estar en las calles, a través de estar en un juzgado, a través pues, de hablar con quien tengan que hablar y aceptar pues, proyectos, estar constantemente hablando de eso, y como ellas muy bien dicen, ellas están casi que muertas en vida y no van a parar hasta que la memoria de sus hijos pues esté limpia, ¿no? Y por eso creo que lo que han cambiado ellas es muchísimo. Y digamos, una cosa que nosotros, pues ya habiendo trabajado con ellas desde hace tanto tiempo, es que pues nosotros no vinimos a ser una voz de ellas, sino que ellas tienen la voz más grande. O sea, nosotros estamos acompañándolas, y ellas siempre han sido las que han destapado todo. Y pues si nosotros podemos ayudar en eso y generar más espacios en donde eso se pueda ver, y como en esta conferencia en donde ellas también van a estar ahí hablando, pues es lo más importante, ¿no? Precisamente, Sebastián, tal vez lo más difícil es eso, evitar el olvido de estos casos, evitar porque es que los medios de comunicación realmente pues no ayudan mucho realmente a la hora de seguir manteniendo estos casos vivos. Sí, ciertamente, creo que después de unos años, no diría que un agotamiento, porque honestamente hemos visto una gran energía de la gente que siempre quiere participar en los eventos de las madres. Ellas tienen una voz muy fuerte, como lo estaba diciendo Carlos, y cuando ellas hablan la gente escucha. Pero creo que en los medios de comunicación a veces se piensa que como no es nuevo, esto no se tiene que hablar. Y esto sin duda tiene que seguir siendo un tema importante de conversación, porque esto no son casos aislados. Esto no fueron unos malos actores perdidos en una estructura militar decente. No, esto fue una estrategia de guerra. Estamos hablando de miles de personas que fueron víctimas de los falsos positivos en todos los mayores batallones de Colombia. Esto no fue un accidente, esto es estrategia de guerra, y tenemos que hablarlo todos como país, y esto no va a ser un cuento de un par de noticias, esto es de años y de años de reorganizar la forma en que nosotros pensamos sobre cómo es la guerra en Colombia y quiénes son sus víctimas de verdad. Y entonces, ciertamente, nosotros estamos acá para ampliar esas voces de ellas y para simplemente apoyarlas en esta lucha que sabemos que va para largo. Para cerrar este bloque relacionado con lo que es el evento que se va a llevar a cabo este próximo sábado a las 4 de la tarde, hora colombiana, desde el punto de vista internacional, Carlos, ¿se ha visto el apoyo para las madres de los falsos positivos? ¿Ha habido apoyo internacional? ¿Se han visto innumerables entrevistas desde diferentes medios de comunicación en otras partes del mundo? Sí, sí, lastimosamente, pues creo que a veces hay más atención afuera que adentro, en muchos casos. Y también estoy de acuerdo con Sebastián con lo que decía, que a veces son como destellos mediáticos que la prensa de vez en cuando decide cuando algo es relevante, o sea, y cuando no, cuando muchas veces, pues no sé, hacen algo nuevo y ha pasado durante mucho tiempo, y solamente porque la prensa dice que es mediática, debemos hablar de eso en este momento, pero son cosas que han pasado desde hace muchísimo tiempo. Pero sí, sin duda este tipo de cosas que pasan en Colombia, como pues estos crímenes extrajudiciales, son completamente, pues, se podría decir, ridículos en cualquier otro país del mundo, ¿no? Pero y creo que sin duda fuera la gente sí puede, pues al no tener ese tipo de noticias todos los días, ver esto, pues, pues es bastante impactante. Pues no es normal que pasen este tipo de cosas, y sí se ve, y sí se cuentan un poco más las cosas, a diferencia de lo que pasa muchas veces aquí en Colombia. A esta hora estamos en contacto directo con la ciudad de Bogotá. Allí está Carlos Saavedra, fotógrafo, uno de los ponentes del evento en el cual se van a conmemorar 12 años
de los falsos positivos, del trabajo que vienen haciendo las madres de los falsos positivos. Y también estamos en contacto con Sebastián Ramírez, antropólogo, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York y quien precisamente pues también va a ser parte como ponente de ese evento el próximo sábado. Precisamente Sebastián, Carlos hace un momento nos adelantaba que están escribiendo un libro. ¿Nos puedes adelantar algo sobre de qué va el libro, cuál es la temática que van a llevar a cabo en él? Claro, pues bueno, el libro, como estaba comentando Carlos, empieza con estos retratos que, que hizo Carlos. Son unos retratos hermosos, los hemos mostrado ya en varias exhibiciones alrededor del mundo y en Colombia, en Bogotá, en el Centro de Memoria Histórica. Y en este momento queríamos crear un espacio para que la gente pudiera interactuar con estas imágenes y con las historias de las madres de una forma un poco más íntima. Entonces el libro es un fotolibro, recoge los retratos que hizo Carlos, pero también recoge imágenes de archivo. Las madres en medio de su lucha han también empezado a coleccionar, a recoger un montón de imágenes, un montón de productos visuales que cuentan la historia de sus luchas y de sus pérdidas. Entonces el libro también recoge estas imágenes y también incluyen las voces de ellas, entonces incluyen partes de las entrevistas que hicimos con cada una de ellas en el momento de sacar los retratos, justo antes de hacer los entierros, los rituales de entierros antes de los retratos. Y la idea es que a través de sus voces entendamos un poco más esta historia, no solo sus historias individuales, sino las historias que en su colectivo nos cuentan de la realidad del país y de lo que ha sido la vida de una persona que sufrió los falsos positivos y que ha luchado contra esta impunidad. Es un libro que hemos hecho con la participación del lector muy en mente, entonces no es un libro tradicional donde tú lo abres y simplemente como que absorbes las imágenes, sino necesitas interactuar con el libro físicamente. Hay un doblez especial, hay una posibilidad de interacción con el material del libro y estamos súper emocionados y súper orgullosos. El libro lo estamos haciendo muy de la mano con las madres, o sea, ellas están decidiendo cuáles son las partes de las entrevistas que van a ir en el libro, ellas van a también ayudarnos a escoger cuáles van a ser las imágenes de archivo que van dentro del libro. Y todo lo que recaudemos del libro va para las madres, regresa para Mafapo y para seguir contribuyendo a la labor de memoria que ellas están haciendo. Carlos, al ver las fotografías, la primera impresión que tuve fue como que se quería recrear de alguna manera el hecho de que sus hijos hubiesen terminado en fosas comunes. Esa fue la impresión que tuve al ver las fotografías. ¿Era así? ¿Era uno de los objetivos? Pues sin duda es algo que entra dentro de la narrativa que estamos pensando en las fotos. Lo que pasa es que la tierra tiene mucho significado, ¿no? La tierra es algo que pues es vida, es muerte, es familia, es nacimiento, es también un legado indígena que tenemos y africano y europeo y una mezcla de todo lo que somos, y también la tierra ha sido uno de los principales causantes de la violencia en nuestro país durante tanto tiempo, ¿no? Entonces esta tierra simboliza muchísimas cosas y sin duda, pues como tú has dicho, es donde han terminado sus hijos en fosas comunes. Pero también muchas de ellas son desplazadas por la violencia en Colombia. Muchas de ellas vivieron en el campo. Entonces la tierra simboliza muchas cosas, creo que a nivel universal, pero también para ellas y como colombianos son cosas que son muy específicas, ¿no? Desde a nivel mítico, a nivel pues, político. Hay muchas cosas que entran ahí y lo interesante también de ese proceso fue que, pues, que ellas, siendo parte de ese proceso, tenían sus propias connotaciones de la tierra, tenían sus propios significados de la tierra, y cuando entraban en esa tierra también se empoderaban o también pues se sentían claramente pues derrotadas en ciertos momentos pues por conectarla a sus hijos, pero lo más interesante del proyecto era cuando salían de esa tierra, que era como muchas veces como si dejaran algo ahí atrás, como sepultado y era también como un nuevo comienzo
que eso también a nivel conceptual se trataba mucho de ese entierro, como comenzar otra vez, y varias de ellas también hablan de ese momento cuando salían. Y, y eso creo que es como de lo que más se trataba de esa tierra, que puede tener muchas lecturas, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de las madres a la hora de hacerles esa propuesta, de decirles, es que la idea es unas fotografías, enterrarles? ¿Cómo reaccionaron ellas ante esa propuesta? Pues mira, las madres siempre, por lo general, cualquier cosa que sirva para contar sus historias, van a decir que sí. O sea, ellas quieren que se oiga de diferentes maneras. Obviamente la primera vez que yo hablé con ellas no tenían ni idea de quién era yo, pues era un chico con una cámara que vino a tomarles unas fotos enterrada, pues lo más normal era que me dijeran que no. Entonces, que yo creo que se podría decir que la mitad me dijeron que no y la mitad me dijo que sí en un principio. Pues, porque pues muchas de ellas decían, si yo me entierro yo no salgo de ahí. O sea, así de sencillo, o es muy duro también, ¿no? Pero digamos, muchas de ellas dijeron que sí inmediatamente y se dieron cuenta de ese proceso, y poco a poco todas también se dieron cuenta del proceso como seguía. Y como te digo, después de 6 años fue que pude tomarle fotos a todas las del grupo. O sea, no fue una cosa inmediata, porque pues como sabemos no es fácil, especialmente en nuestra tradición católica, cristiana en Colombia, que pues la muerte siempre se ve como algo tan negativo, ¿no? Pero poco a poco fuimos haciendo el proceso, y la verdad ha sido muy interesante para ellas y para nosotros, porque una cosa que es clave dentro del proyecto es que ellas siempre han sido partícipes activas de todos los procesos. Entonces, incluyendo ese entierro. O sea, la foto es solamente un documento del proceso que todavía sigue, así como el libro, así como las memorias, las citas, como estaba diciendo Sebastián, hasta el final, pues lo que venga después, las exposiciones, y pues, todo eso pues ha sido el proceso con ellas, ¿no? Muy bien, pues nos queda ya invitar a la gente para que participe de este evento, Sebastián, el próximo sábado, que nos acompañe en este evento que se va a emitir a través de redes sociales, tengo entendido. Sí, el evento va a estar disponible en todas las redes. Por favor, estén súper pendientes. Creo que ustedes compartirán el link. Por supuesto. Y es una oportunidad importantísima, me parece, para escuchar lo que ha estado pasando con las madres, para si les parece que esta historia ha acabado, para que escuchemos y de nuevo nos familiaricemos con la lucha que continúa. Entonces esperamos que todo el mundo venga, que todo el mundo participe. Es una gran oportunidad y estamos súper orgullosos y súper emocionados de la posibilidad de compartir tanto el libro como las voces de las madres con todo el mundo. Antes de terminar, no me quiero ir sin hablar sobre la situación que se está viviendo en Bogotá, aprovechando que Carlos se encuentra allí en la ciudad de Bogotá. Ha sido terrible lo que hemos visto a través de los medios de comunicación de la situación. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en la ciudad? No, pues ahí es que como todo ha sido un revuelto de muchas cosas desde la pandemia, desde mucha represión que ha habido en cuanto a todo. Pero, o sea, yo no, en cuanto a lo que ha pasado con la policía y lo que ha pasado con estos casos, yo no lo separaría de lo que ha pasado, de lo que hemos estado hablando desde el comienzo de esta entrevista. Sencillamente, gente que lo cataloga como casos aislados, que no lo son. Gente, pero más sino como una estrategia de control y de generar una narrativa que es de violencia, que hemos vivido durante mucho tiempo, violencia y violencia, pero sí son problemas de coyuntura que se han vivido en el país desde hace mucho tiempo, que muchas veces la solución que siempre se le da es la muerte, matar a otra gente, pues no está muy separado de lo que estamos viendo de los falsos positivos, ¿no? Entidades de control que usan eso como desde su interior. Entonces no lo veo muy diferente a todo lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí está pasando en la ciudad.
y están tratando de como de normalizar la muerte, que es algo ridículo que siempre se ha hecho a nivel histórico en nuestro país. Entonces, Seguramente Sebastián desde los Estados Unidos, allí desde Nueva York, habrá visto también las innumerables imágenes en las que se veía a miembros de la fuerza pública, la policía, disparando contra la población civil en Bogotá. Esto no sé cómo se recibió allí en los Estados Unidos, si hubo publicaciones en los medios de comunicación, si se habló acerca de este tema allá en Nueva York. Sí, ciertamente acá hemos estado pues muy pendientes. Obviamente yo estoy pendiente personalmente, pero se han visto reportes en medios de comunicación nacionales. El New York Times tuvo un muy buen artículo al respecto. Creo que acá lo recibimos de una forma bastante particular, especialmente considerando que hemos también tenido movilizaciones muy grandes en contra de la violencia y la brutalidad policíaca acá en Estados Unidos con temas raciales. Eh, si bien el tema racial no es tan fuerte en estos casos en Bogotá, estos temas de diferencia y de cómo la policía aborda el uso de la violencia y el abuso de la violencia es algo que sí que reconocemos de las luchas que llevamos acá en Estados Unidos. Creo que comparto totalmente con Carlos la opinión de que eh, esto es un tema mucho más grande. No son solo el problema de uno o dos agentes de la policía, es algo que tenemos que empezar a pensar muy profundamente eh, en, en las instituciones de control de nuestro país y alrededor del mundo, que parece cada día más funcionan bajo una sola lógica, que es la lógica del abuso de la violencia. Tenemos que empezar a pensar en nuevas alternativas. Y creo que si mantenemos nuestros ojos en las personas que están luchando por una alternativa, por ofrecernos nuevas voces, eh, podemos empezar a crear unos nuevos mundos. Sebastián, muchas gracias por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes. Carlos, definitivamente agradecerte también el trabajo que estás haciendo con las madres, las fotografías que has hecho realmente ayudan de alguna manera a que a nivel internacional también pues se vea un poco más esta situación y que no se eche al olvido esta situación, de verdad. sí, pues yo también creo que ha sido pues todo un proceso y sin duda todas las voces que han estado dentro del proyecto siempre han sido muy importantes y que han generado que el proyecto ha sido mucho más grande, sea Sebastián desde el lado de antropología, sea los directores de arte que han estado con nosotros, ahorita el editor que es Santiago Escobar del libro y pues sin duda pues las madres que son las protagonistas principales de toda esta historia y la inspiración de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pues para poder, pues más que decir esta es la verdad, generar más preguntas y generar más diálogos, que creo que es lo que nosotros siempre hemos intentado y por eso ha durado tanto tiempo, porque pues un diálogo lleva a otro y pues ahí seguiremos generando diálogos, sea entre gente que no piensa lo mismo o que piensan igual y que estén dispuestas a ver estas fotografías, ver el libro, leer los textos, leer las citas pues estén dispuestas de pronto a generar pues más espacios en donde se hablen de estos temas que muchas veces no ocurre en Colombia, ¿no? Y en otros lugares.